que hay mucho espacio aquí en medio. Me recuerda a la plaza de mi padre. Vamos a pasar por aquí. Bueno, pequeñita la plaza, ¿eh? Es absolutamente inmensa. Bueno, vamos a reunirnos aquí haciendo un medio corrillo y les comento. Bueno, esto es la plaza principal de las 14 que tiene todo este edificio. Es cierto que esta es la más grande, pero simplemente para que se hagan una idea de lo enorme que es absolutamente todo esto. En total hay que pensar que la Universidad Laboral de Gijón tiene unos 270.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en el edificio más grande de España. Es decir, el edificio más grande de España está aquí en Gijón. De estructura son 90.000 metros cuadrados, es más pequeño, pero contando terrenos y demás 270.000, es absolutamente inmenso. La particularidad que tiene es que está muy tendido, como esparcido por la tierra, de forma que no hay ningún punto en el cual se vea todo el conjunto. Parece más pequeño de lo que es, pero realmente es muy inmenso. Y la pregunta del millón es, ¿qué hace este edificio aquí en Gijón? Porque Gijón, bueno, es una ciudad que ni siquiera es capital de provincia, que es la ciudad de Oviedo, y sin embargo pues aloja este edificio que es entrar y parecer que estás, bueno, en una plaza ahí de Italia, en un entorno que llama mucho la atención, es como una especie, bueno, como de escenografía, como un decorado, por decirlo de alguna manera. Bueno, para explicar la historia de este edificio hay que remontarse a los años 40, del siglo pasado, que es una época de mucha miseria, de mucha pobreza. Aquí en Asturias en 1934 hubo una revolución, Asturias se declaró independiente y vino un tal general Franco, un general de la República, aquí a poner orden. Hubo guerra, hubo aquí muchos destrozos y cuando todavía se estaba recuperando Asturias estalla la guerra civil, otra vez el general Franco, pero esta vez contra la República, y aquí, digamos, deja todo completamente devastado. En ese contexto hay que pensar que Asturias vivía prácticamente de una actividad, la actividad minera. Era una actividad que daba muchísimo dinero, pero también que era muy peligrosa. Es una actividad que, bueno, que dejaba muchos heridos al año y, desgraciadamente, muchos muertos también. En ese contexto, a principios de los años 40, se produce un accidente especialmente cruento, una de las minas del interior de la región. Mueren varios mineros y se celebra un funeral de Estado. Como la región estaba en un estado muy de miseria, digamos que ese accidente adquiere tintes de tragedia y se decide hacer un funeral de Estado en la ciudad de Gijón. Como es la ciudad más poblada de toda Asturias, pues se colocó ahí, digamos, la ubicación para el funeral. A ese funeral acuden autoridades del gobierno franquista de esa época. Autoridades más que franquistas a secas, más bien falangistas. Y digo falangistas porque era gente que estaba, digamos, orbitaba más que en torno a Franco, en torno a Girón de Velasco, que era el ministro de Trabajo de Franco, de esa primera etapa, no tecnócrata, que es a partir de los 60, sino falangista, de antes de los años 60. Girón de Velasco era una persona que quería dejar su impronta, digamos, en el país a través de grandes equipamientos, grandes obras públicas. Y cuando esas personas pues ven cómo está Asturias, que está de primera mano, ven cómo está todo derruido completamente, que no se puede andar por aquí, pues le comentan las inquietudes a Girón de Velasco. Le dicen que en esa región que está la situación muy mal y que es necesario pues realizar algún tipo de ayuda, algún tipo de, digamos, de echarle una mano. Girón de Velasco decide hacer un orfanato para hijos de víctimas en accidentes mineros, demás, que desgraciadamente eran muy comunes, y se empieza a expropiar aquí terreno, a las afueras de Gijón. Pero nunca se llega a construir ese orfanato, porque cuando estaban todavía expropiando el terreno, ese proyecto, el del orfanato, se cruza con otro proyecto aún más ambicioso de Girón de Velasco, el proyecto de las universidades laborales. ¿Qué son las universidades laborales? Bueno, son centros de formación.
a nivel español, estatal, en total. Y la idea era formar ahí a niños muy jóvenes, enseñarles un oficio y que rápidamente hubiese una inserción laboral. Es decir, no es como la universidad, como la entendemos hoy en día, que estás 4 o 5 años especializándote en un campo y a partir de ahí pues te queda o seguir especializándote más o directamente intentar buscar trabajo de algún oficio que más o menos se parezca a las destrezas que has estudiado. Aquí no, aquí es como la FP, como la formación profesional, directamente te enseña un oficio para que rápidamente hagas prácticas de empresa y te pongas a trabajar. Claro, la época necesitaba mucha mano de obra, además cuanto más cualificada mejor. Por lo tanto, en el proyecto de las universidades laborales era un proyecto muy ambicioso en el que se gastó muchísimo dinero. No se escatimó para nada en ningún recurso educativo. Era la idea un poco que se quería hacer y se querían colocar en todas las comunidades autónomas. Vengan de donde vengan, en su comunidad autónoma hay una universidad laboral porque en total se hicieron 21 y están repartidas estratégicamente. Muchas comunidades autónomas tienen más de una. De hecho, las 4 pioneras son la de Gijón, la que estamos ahora, Sevilla, Córdoba y Tarragona. Esas 4 primeras se construyeron a principios de los 50 y precisamente por la época en la que estaban, se venía de ganar la guerra, de la posguerra, etcétera, pues a la hora de construirlas van un paso más allá y más que centros de estudios, parecen auténticos monumentos. Esto, además de estéticamente, un poco de ser bonito de ver, digamos, así como muy imponente, también no deja de ser marketing, no deja de ser publicidad. Acabamos de ganar una guerra, venimos de estar todo el país arrasado, pero aún así nos podemos permitir levantar todo esto. Y nos dedicamos básicamente a hacer un edificio de récords constantes. El primero de todos, en la construcción. Todo lo que van a ver en la Universidad Laboral de Gijón se construyó en tan solo 8 años. Para que hoy en día pongan excusas de que están ahí haciendo la calle y todavía se tarda ahí en pavimentar todo. En 8 años el edificio más grande de España, desde 1948 hasta 1956. Eso en sí mismo ya era casi un pulso que se echaban a sí mismos a la hora de decir, ¿somos capaces de hacer todo esto? ¿Sí o no? Y eran capaces. Era un poco la idea de ver la potencia, digamos, el poder que tenía el régimen a través de esa construcción de obras públicas. ¿Quiénes estudiaban aquí? Bueno, niños, solamente podían estudiar niños. En las últimas etapas de la universidad laboral, ya por los 70, sí que se permitió la entrada a mujeres también, pero originalmente solamente niños. En sus mejores tiempos, aquí estudiaban alrededor de unos 1.500, 2.000 alumnos, y 1.000 de ellos estaban internos. Iban de toda España y básicamente se despedían de sus padres allá por septiembre y se pasaban aquí todo el año hasta junio, que volvían a ver a sus padres. Los que tenían suerte, los que vivían en Gijón o Oviedo, podían ver a sus padres los fines de semana, pero el resto del tiempo todos aquí internos, básicamente. Era un poco esa formación. Venían muy pequeñitos, con 10 añitos, 11 años, y se pasaban aquí toda la adolescencia hasta que cumplían 17, 18 años. Se hacían hombres en este edificio, para entendernos. Era un poco lo que curtía, digamos, su carácter. También hay que decir que este edificio en concreto lo llevaba a cabo la enseñanza los jesuitas, la Compañía de Jesús, apoyados por las monjas clarisas. Las monjas clarisas eran como las madres de esos niños, hacían pues tareas como la cocina, la lavandería, la enfermería, y los jesuitas se encargaban de impartir la enseñanza. Esto es importante porque no solamente hay que ver esto como un centro de estudios, sino también como un centro de formación ya no de trabajadores sino de ciudadanos. Aquí la idea, en la adolescencia se absorben muchísimos conocimientos y la idea era no solamente formar a trabajadores muy cualificados, sino también a los próximos ciudadanos que iba a ser, digamos, la generación que iba a levantar España. Por eso se tuvo mucho cuidado a la hora de las enseñanzas, de inculcar unos valores pues religiosos y patrióticos muy determinados a esa generación, para que un poco fuesen los ciudadanos que se aspiraba a construir, digamos, la España del momento. ¿Bebe agua? Con lo que me llueve encima, no necesito agua ya, me riego solo. Bajamos por aquí, por estas escaleras. Sí, es el acceso a los jardines y al patio. Bajamos ahora todos. No he dicho nada del escudo.
Bueno, el escudo. No, es para la bajada de jardines. Bajamos ahora todos. Además de... Cuidado con la vecina. No se pone tu padre loco. Mira, Ana. Bueno, ¿les gusta la zona del huerto ecológico? Todo lo que tienen aquí, luego lo aprovechan en la cocina. La cocina es justo lo que está detrás, originalmente era un antiguo paraninfo, pero todo lo que utilizan aquí, lo que riegan, lo demás, luego lo utilizan en los platos del día. Con lo cual está muy guay, porque realmente se sabe lo que se come. Originalmente empezaba como un proyecto de estos proyectos de nutrición para universitarios y demás, pero la cosa gustó mucho y por eso ampliaron esto. Esto originalmente era un parterre mucho más pequeñito. Hay que pensar también que todos esos elementos que se utilizan, digamos, en la cocina y demás, es porque esta es una cafetería general, no solamente es una cafetería para digamos, para antiguos alumnos y demás, es también para cualquiera que pueda venir aquí. Estamos pisando terreno público. Este edificio se levantó con dinero público y se ha hecho muchos esfuerzos por no privatizarlo, por lo menos los exteriores, con lo cual, si alguna vez, por ejemplo, vienen otra vez a Gijón y les apetece conocer este edificio ya con calma, con tranquilidad, lo que prefieran, pues que sepan que por donde estamos pasando se puede pasar sin ningún tipo de entrada, reserva, nada, y también sin pagar un céntimo. O sea, es la gracia que tiene, digamos, todo este conjunto. Sí, nos podemos sentar por aquí tranquilamente, que así descansamos las piernas un poco. Y les comento más acerca del edificio. Bueno, esta fuente no es que no funcione, es que esto es una fuente, sí. No es que no funcione, es que esté estropeada, es que cuesta mucho llenarla, tanto dinero como tiempo, con lo cual solamente se llena en las ocasiones, digamos, más solemnes, digamos, cuando hacen siempre la fotito ahí para el catálogo ahí de viajes y demás y tal, siempre la llenan, pero normalmente el resto del año suele permanecer sin agua. No, porque cuesta mucho dinero. Claro, mantenerla llena y también tiempo, cuesta llenarla porque tiene muchísima capacidad. La cuestión con esta fuente es que, espera, voy a ponerme aquí, que se me vea así todo. Que digo, la cuestión con esta fuente es que es una fuente que luego da acceso a las acequias de los jardines, que esas sí que están llenas y las vamos a poder luego recorrer. El patio en el que estamos ahora es el patio de juegos. Aquí es el patio donde juegan los niños pequeños, porque hay que pensar eso, que vienen muy jovencitos y que aquí se van a pasar toda la adolescencia, con lo cual necesitan espacios ahí para un poco el esparcimiento, digamos, para poder disfrutar. Lo cierto es que los alumnos que estudiaban aquí era una educación muy estricta, pero muy de calidad. Muchas veces trabajaban con maquinaria mejor de la que luego iban a trabajar realmente en el trabajo, con lo cual aquí incluso maquinaria de formación no escatimaban nada en gastos. Iban todos los alumnos becados, eso es muy importante comentarlo, porque bueno, es verdad que era una educación, eso, no escatimaban gastos, pero al estudiante le salía completamente gratuito. Eso sí, aquí se venía a rendir, había que sacar un 7 todos los años de media y un 7 de aquella, no un 7 de ahora, un 7 de aquella, para poder permanecer en la universidad laboral el año siguiente. Con lo cual al final los que quedaban, los que se beneficiaban de esa formación a gasto cero, eran los mejores estudiantes. Ni siquiera se discriminaba por una cuestión económica o una cuestión de familia. Aquí estudiaron grandes hijos de grandes familias, sobre todo asturianas, pero en general, pero también gente muy humilde, hijos de mineros, aquí estudiaron, que bueno, se barajó la posibilidad, los padres consideraron que en vez de dejar a su hijo en la mina, era mucho mejor que buscase un trabajo por aquí, y el niño, si estudiaba bien, aquí podía permanecer, no había ningún tipo de discriminación en ese aspecto, con lo cual, al final, era una meritocracia que, precisamente por dejarse de los nombres de las grandes familias, de dejarlo solamente a la gente más rica, más pudiente, lo que tuvo como consecuencia es que la generación que salió de aquí estaba muy bien formada y ayudó sobre todo a reflotar la economía, que era al fin y al cabo lo que se pretendía, lo que se buscaba con esa idea. Justo detrás mío se ubican los dormitorios, cada ventanita roja es un dormitorio, una habitación, sobre todo los niños mayores. Los niños pequeños dormían en otras secciones
porque tenían que dormir en habitaciones corridas, es decir, no podías dejar a un niño de 10 años dormir solo. Pero cuando eran ya mayorcitos, con 15 años, ya tenían derecho a su propia habitación. Hoy en día son mini pisos de alquiler, pensados sobre todo para estudiantes universitarios, aunque no necesariamente tienes que estudiar en universidad para poder beneficiarte de ese acceso a pisos. Tienes que ser menor de 30 años, que tu renta no llega a determinado nivel de ingresos, etcétera, pero está pensado sobre todo para estudiantes, porque estamos eso, en la zona universitaria. Y además de toda la cuestión, digamos, de dónde podían jugar y todo eso, había una serie de pistas deportivas para la práctica de deportes, algo así como las extraescolares de la época, que se pensaba precisamente para las tardes. Por la mañana se estudiaba, por las tardes se practicaba deporte. Hay pistas de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de tenis y también una piscina. La piscina resulta curiosa porque es prácticamente el único elemento importante que todavía no se ha restaurado, con lo cual vamos a poder verlo tal cual está, hacernos una idea de cómo estaba el edificio cuando estaba en ese periodo de deterioro y cómo era, digamos, lo grande. La idea es que se restaure, pero de momento está sin tocar. Entonces vamos a rodear ahora la fuente. Bueno, evidentemente la piscina no funciona. Está en un estado de abandono, pero es de lo poquito, hay que pensar que hace 20 años estaba el edificio completamente abandonado y ahora solamente hay unas partes muy concretas, la más importante, entre comillas, la piscina, pero para que se hagan una idea de cómo estaba todo esto hace no tanto tiempo. Hay que pensar que ese edificio tiene 60 años, 20 años no es nada, o sea, realmente es muy reciente. Así es como se encontraba todo. Respecto a la piscina, bueno, aquí hubo una iniciativa para construir un hotel de lujo, aquí en la Universidad Laboral. El entorno es muy bonito, se beneficia a eso de un sitio, pues favorece mucho la cuestión de hacer un hotel. Finalmente no se llevó a cabo, porque el hotel, como es lógico, exigía no solamente privatizar interiores, sino también exteriores. Y ahí es donde el Principado de Asturias finalmente optó la opción de no conceder la licencia. Porque de la misma manera que esto se construyó todo con dinero público, la idea es que se permanezca siendo público, o eso es lo que se intenta conseguir. Y eso precisamente hace que todo lo poco que gana el Principado de Asturias con los alquileres, con estos elementos, se reinvierta prácticamente en mantenimiento. Es decir, a día de hoy no se gana dinero con este edificio. Todo el dinero que se gana se invierte en mantenimiento. Sí es verdad que hay algunas voces que son más partidarias de privatizar más entornos, porque además precisamente si privatizas la... Es verdad que es un Frankenstein este edificio, bebe de todo, pero bueno, también hay que saber que llegamos ya al autobús. Vamos al siguiente sitio, vamos al centro ya. Ahí saluden. Ah, que está grabando. Sí, estoy ahí grabando todo el mundo. Una pasadita ahí. Sí, no llamo. ¿Que salen todos? Sí. Eso era una zona... Entonces él seguramente diciendo yo... Ah, para. Una pregunta, Sí. ¿cuántos metros de hierro